Buenos días, soy Javier Villafuerte, soy egresado de Cayetano Heredia. He estado durante muchos años en SOSEMCH y es un gusto participar en el curso con ustedes y tratar de compartir un poquito de lo que he venido aprendiendo y espero aprender algo de ustedes también. Entonces vamos a hablar de la introducción de un artículo científico. Primero que todo, hay muchos mitos respecto a la introducción en el artículo científico. Muchos dicen que es puro floro o simplemente hacer un copy-paste de la bibliografía. Muchos dicen que es una parte ignorada, la parte menos importante, que nadie le presta atención. Nada más falso, es una parte al menos igual de importante que las otras partes del artículo científico. Y vamos a ver por qué. Antes de ver el porqué exacto, hay que considerar que existen distintos tipos de introducciones. A la que nos vamos a abocar es a la del artículo original, pero también existe la introducción del protocolo propuesta de investigación, la del resumen o del abstract, que usualmente es una sola línea, pero que tiene que tener una idea de base, o la introducción de una tesis, que es mucho más parecida a la recolección bibliográfica de la que se habla mucho, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que estas distintas introducciones usualmente tienen los mismos componentes y comparten muchas de las reglas para escribir una introducción. Lo importante es considerar cuál es el destinatario. El destinatario de la introducción del protocolo o propuesta de investigación es usualmente el financiador o aquel que debe aprobar por ética el protocolo. Entonces, tomar en cuenta el destinatario, el mensaje. En el abstract, usualmente es el mismo destinatario que el del artículo, pero tiene que ser algo más breve, ¿no? Y en el artículo, la tesis, bueno, realmente es difícil determinar el destinatario, o sea, suele ser más que todo un estante en una biblioteca, al menos de las tesis que he ido conociendo. Esa es la importancia. Las primeras impresiones importan, y lo primero que ve el lector de un artículo original, después del resumen, es la introducción. Y por más que uno, después, en los materiales y métodos, en los resultados, en la discusión, en la conclusión, tenga un gran artículo, si hace una mala introducción, es posible que ya algo vaya mal con el artículo. Como decía, tras el resumen es lo primero que leerá, ya sea el revisor o editor de la revista en la que estén queriendo publicar el artículo, o, si es que ya lo publicaron, el lector. Y en función de esta introducción, el editor o revisor puede decidir de plano rechazar el artículo. Si es que la introducción es buena, continuará leyéndola y evaluará el resto del artículo y quizás lo acepte. Pero si es mala, difícilmente continuará. Y el lector va a decidir si continúa o deja de leer el artículo. Es así de simple. No nos sobra el tiempo, no vamos a leer algo que no nos llame la atención. Esto no busca ser la receta ideal, pero son algunos componentes de cómo sería una introducción ideal eh, para, para un artículo científico. Ojo, esto lo saco más de experiencia que de algún lado en donde esté escrito. Primero que todo tiene que ser clara y estructurada. Las ideas deben encadenarse, no deben ser ideas aisladas porque eso no ayuda a la lectura. La formulación debe ser lo más sencilla posible, palabras sencillas, frases sencillas, cortas. La introducción tiene que ser breve. En la mayoría de los artículos publicados en revistas de alto impacto uno encuentra introducciones muy breves y que tienen todo.
Al decir todo, vamos a hablar que hay algunos componentes esenciales que deben estar en una introducción. Y algo importante es que debe generar curiosidad e interés. Eh, y para generar curiosidad e interés en alguien, uno tiene que conocer al destinatario. Entonces, si lo manda una revista de médicos generales, por ejemplo, un artículo eh, de fisiología de altura o de patología de altura, no debe usar el vocabulario especializado ni asumir que el lector ya conoce profundamente el tema. Lo importante para esto es realmente tomar en cuenta el destinatario y nos ayudaría mucho consultar a potenciales destinatarios para que evalúen la introducción que hemos hecho. Y claro, redactarlo de forma cuidadosa, ¿no? Vamos a enfocar la introducción de dos maneras. Primero el fondo y después la forma. Sobre el fondo, hay un contenido indispensable y esto lo tienen todos los textos, por ejemplo la lectura que les he mandado, así como por ejemplo esta lectura de la OPS, la guía para escribir un protocolo. Estos cuatro componentes aparecen en todo lado y sí son indispensables, ahí sí hay algo canónico. El primero, el planteamiento del problema de investigación. El segundo, la justificación del problema y el uso de los resultados. El tercero, el fundamento teórico y los objetivos de la investigación. Estos son cuatro componentes que no pueden faltar en una introducción. El planteamiento del problema es básicamente qué pregunta busco contestar. La justificación y uso es para qué voy a contestarla. ¿Sirve hacerlo y para qué sirve contestar esta pregunta? El fundamento teórico es qué se hizo antes sobre este tema y es muy importante para saber si realmente vale la pena hacer algo. Y los objetivos es en concreto qué voy a hacer para contestar esta pregunta. ¿Ya? Regresando a estos, una analogía que nos puede servir es que estos cuatro componentes son como las cuatro patas de una mesa. Si es que falta uno, la mesa va a cojear y todo se va a caer. Y sobre esta mesa descansa todo el artículo. Entonces hay que ser bien cuidadosos. Dicho sea de paso, estos componentes pueden variar en el orden. Y en muchas introducciones que uno lee, encuentra que hay componentes, que estos componentes se entrelazan en medio de una sola frase. Claro que, digamos, a nuestro nivel tratamos de hacer una frase para cada componente porque es mucho más fácil aislarlo, ¿no? Pero van a encontrar introducciones donde realmente todo se entrelaza muy bien y tiene una secuencia lógica. Y algo muy importante es que toda información que no quepa, que no cuadre dentro de algunas de estas categorías, posiblemente esté de más en su introducción. Y lo que no suma en una introducción, resta.